¿Otra vez con la ayuda del gobierno?, se burló mi hermana. Mi padre se ahogó con su vino cuando el mayordomo trajo la revista Forbes. Conozcan a la reina de la hidroponía, la multimillonaria secreta. Mi nombre es Abril Reyes, y durante la última década, he sido un fantasma en mi propia familia. Un fantasma educado, silencioso, que aparece en cenas y celebraciones familiares, sonríe en los momentos adecuados y soporta en silencio un desprecio tan arraigado y sutil que se ha convertido en el aire que respiramos en esta casa. Pero esta noche, el fantasma ha venido a reclamar su cuerpo. Y su voz. Estoy sentada en el extremo más alejado de una mesa de caoba pulida que refleja las luces parpadeantes de un candelabro de cristal de Bacará. Estamos en el comedor principal de la mansión de mis padres en Lomas de Chapultepec, una fortaleza de mármol y silencio donde las emociones se consideran una debilidad y el éxito se mide en apellidos, conexiones y ceros en una cuenta bancaria. El aire aquí es espeso, una mezcla del perfume caro de mi madre, el aroma a cedro del humide de puros de mi padre y una tensión palpable que ni los arreglos florales de lisianthus y orquídeas pueden disimular. Esta es la celebración de sus 40 años de matrimonio, un evento que mi madre ha planeado con la precisión de un general militar. Cada detalle, desde los cubiertos de plata Cristofle hasta la lista de invitados cuidadosamente seleccionada, está diseñado para proyectar una imagen de perfección duradera. Y yo, con mis pantalones de corte recto de una tienda departamental y mi blusa de seda sin marca, soy la única nota discordante en su sinfonía de opulencia. A mis 35 años, para ellos, no soy Abril Reyes, la empresaria. Soy, la pobre Abril, la hija que tiró por la borda una maestría en el prestigioso ITESM para dedicarse a un capricho inexplicable, jugar con plantitas. En el otro extremo de la mesa, en el lugar de honor, se sienta mi hermana Silvana. A sus 38 años, ella es la obra maestra de mis padres. La abogada brillante casada con un desarrollador inmobiliario aún más brillante. La madre perfecta de 2 niños perfectos. La heredera indiscutible del trono social de la familia Reyes. Esta noche, ella ha estado en su elemento, deleitando a la mesa con anécdotas de sus recientes vacaciones en Aspen y la última gala benéfica que organizó. Ahora, después del plato principal, hay una pausa en la conversación. Silvana levanta su copa de vino, un Vega Sicilia que sé que cuesta más que el alquiler de mi primer departamento. Sus ojos, del mismo color oscuro que los míos pero fríos como el hielo, se fijan en mí. Una sonrisa lenta y condescendiente se extiende por sus labios perfectamente delineados. Es la sonrisa que ha perfeccionado a lo largo de los años, una mezcla de lástima fingida y superioridad genuina. Sabe que la atención de toda la mesa la sigue. Ha llegado su momento favorito de la noche, el ritual de humillar sutilmente a su hermana menor. Y tú, hermanita, su voz, melosa y clara, corta el silencio. Todos se vuelven hacia mí. Siento el peso de sus miradas. ¿Cómo van las cosas en tu granjita? Cuéntanos. ¿Todavía necesitas la ayuda del gobierno para tu pasatiempo? Cada palabra es una aguja. Granjita. Pasatiempo. Y la estocada final, la ayuda del gobierno, una referencia cruel y distorsionada a mis años más difíciles, un arma que ella afila y usa en cada oportunidad. El silencio que sigue es pesado. Mi padre, Octavio, exhala un suspiro apenas audible de pura resignación, sin dignarse a mirarme. Mi madre, Leonor, de repente encuentra un hilo suelto en el mantel de lino belga y se concentra en él como si fuera el problema más importante del mundo. Mi tía Mirella y mi primo Gael intercambian una mirada cómplice. Pero esta noche, algo es diferente. Las agujas no penetran. Rebotan en una armadura de calma que he pasado 10 años forjando. Por primera vez, su desprecio no me alcanza. Levanto la vista, encuentro la mirada triunfante de Silvana y le dedico una pequeña y serena sonrisa. Una sonrisa que la desconcierta. Ella esperaba lágrimas, una respuesta torpe, una humillación silenciosa. No esperaba serenidad. Miro discretamente el reloj de péndulo en la esquina. 7:55. Faltan 5 minutos para que la realidad, mi realidad, irrumpa en esta farsa. Ellos creen que esta es su historia, y que yo soy solo un personaje secundario y trágico.
No tienen idea de que esta noche, el autor ha decidido cambiar el final. Para que entiendan la armadura que llevo esta noche, tienen que caminar conmigo por las salas de mi Museo Privado del Dolor. La primera y más importante exhibición se encuentra en el estudio de mi padre, una década atrás. Es una memoria tan vívida que a veces todavía puedo oler el cuero de los sillones y el humo del puro que mi padre acababa de apagar. Tenía 25 años, y a los ojos de mi familia, mi futuro era una línea recta y ascendente. Estaba a punto de terminar mi maestría en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, una de las mejores universidades de América Latina. El plan, dictado por mis padres desde mi nacimiento, era claro: graduarme con honores, unirme a una consultora internacional, casarme con el hijo de alguno de los socios de mi padre y, eventualmente, ocupar un puesto en el consejo de alguna empresa importante. Un camino seguro, predecible y, sobre todo, prestigioso. Pero en el último año, algo había cambiado dentro de mí. Un proyecto universitario sobre sostenibilidad me había llevado a descubrir el mundo de la agricultura hidropónica. La idea de cultivar alimentos frescos y saludables en el corazón de las ciudades, usando una fracción del agua y del espacio, sin pesticidas, me obsesionó. No era solo un concepto de negocio, era una misión. Pasaba noches en vela diseñando sistemas en mi pequeño departamento, leyendo artículos científicos, sintiendo una pasión que nunca había experimentado en mis clases de finanzas corporativas. Finalmente, reuní el coraje para comunicar mi decisión. Convoqué una reunión familiar en el estudio de mi padre, el santuario donde se tomaban todas las decisiones importantes. Llevé una presentación, gráficos, proyecciones. Fui ingenua. Pensé que si les mostraba la lógica, el potencial, entenderían. Mi madre, Leonor, fue la primera en reaccionar cuando terminé. ¿Agricultura? ¿Quieres decir, cómo ser una granjera, mi amor? Su tono no era de enfado, sino de genuina confusión, como si le hubiera dicho que quería ser astronauta. Pero, ¿por qué? Con tu educación, la gente va a la universidad para no tener que trabajar en el campo. No es el campo, mamá. Es tecnología. Es ciencia. Es el futuro de la alimentación. Fue entonces cuando mi padre, que había estado escuchando en silencio, reclinado en su imponente silla de cuero, me interrumpió. No levantó la voz. Nunca lo hacía. Su poder residía en su calma mortal. Abril, dijo, y el uso de mi nombre completo fue como un golpe. He escuchado tu propuesta. Se levantó y caminó lentamente hacia la gran ventana que daba al jardín, un oasis de césped perfectamente cortado y rosales importados. Esta familia, continuó, dándome la espalda, ha construido su nombre durante 3 generaciones. En los tribunales, en las salas de juntas, en las galerías de arte. Hemos construido un legado de intelecto, de influencia, de refinamiento. Hizo una pausa dramática. Lo que tú propones no es construir. Es un acto de vandalismo contra ese legado. Un reyes no se ensucia las manos con tierra. No es tierra, exclamé, mi voz temblando de frustración. Es un sustrato de fibra de coco, y el agua circula en un sistema cerrado. Los detalles son irrelevantes, me cortó, volviéndose para mirarme. Sus ojos eran fríos, analíticos. Esto no es una discusión de negocios. Es una cuestión de principios. Y de imagen. Estás eligiendo un camino que es, francamente, indigno de tu apellido y de la educación que te hemos dado. Las palabras eran como piedras. Pero el golpe final, el que realmente me rompió, vino del rincón más oscuro de la habitación. Silvana había estado allí todo el tiempo, en silencio, observando. Yo la busqué con la mirada, con una última y desesperada esperanza de encontrar una aliada. Éramos hermanas, después de todo. Ella no dijo nada. Simplemente, mientras mi padre pronunciaba mi sentencia, vi como una sonrisa casi imperceptible, una contracción minúscula de la comisura de sus labios, aparecía y desaparecía. No era una sonrisa de alegría, ni de malicia. Era una sonrisa de pura y absoluta satisfacción. En ese instante, lo vi con una claridad devastadora.
A ella no le importaba mi futuro. Le encantaba mi caída. Mi decisión de desviarme del camino dorado no era una traición para ella, y era una confirmación. Confirmaba que ella era, y siempre sería, la única hija verdadera, la heredera legítima del prestigio familiar. Mi fracaso era el pedestal sobre el que su éxito brillaría aún más. Salí de ese estudio sintiendo como si me hubieran arrancado la piel. No solo me habían negado su apoyo. Me habían exiliado. Y mi propia hermana había sostenido la puerta para que me fuera. Esa noche, mientras la rabia y el dolor se convertían en una determinación fría y dura, me hice una promesa. No solo les demostraría que estaban equivocados. Construiría un mundo tan grande y tan exitoso que su pequeño universo de apariencias y prejuicios parecería una simple mota de polvo a su lado. La siguiente galería de mi museo está dedicada a los años de escasez y humillación pública. Mi padre cumplió su palabra. Al día siguiente de nuestra reunión, el acceso a mi fideicomiso fue cortado. De repente, la red de seguridad que siempre había existido bajo mis pies desapareció. Estaba sola. Mis ahorros, que parecían sustanciales para una estudiante, se evaporaron en menos de 6 meses. El alquiler de un pequeño local industrial en una zona barata de la ciudad, la compra de bombas de agua, tanques, luces LED, semillas, cada gasto era una hemorragia. Pronto, estaba viviendo a base de fideos instantáneos y la adrenalina del pánico. Dormía en un colchón en el suelo de mi taller, rodeada de prototipos que goteaban y cables eléctricos. El olor a plástico caliente y a vegetación húmeda era mi perfume constante. Llegó el momento en que tuve que elegir entre pagar la electricidad para mantener las luces de crecimiento encendidas o comprar comida decente. Las plantas ganaron. Fue entonces cuando hice lo más humillante de mi vida: solicité un programa de apoyo social del gobierno. La tarjeta que me dieron para canjear por alimentos básicos se sentía como un hierro candente en mi cartera. Y para complementar esos magros ingresos, tuve que vender mi producto. No tenía dinero para marketing ni para una tienda. Así que, cada jueves y domingo, llenaba la cajuela de mi destartalado suru con cajas de lechugas, arúgula y hierbas frescas, y conducía hasta un tianguis en la colonia Doctores, un barrio obrero muy alejado del glamour de Lomas. Montaba mi pequeño puesto entre vendedores de frutas, de ropa de segunda mano y de herramientas usadas. Al principio, la vergüenza era paralizante. Me ponía gafas de sol y una gorra, rezando para no encontrar a nadie conocido. Aprendí a regatear, a gritar las ofertas, a envolver la verdura en papel de periódico. Era un trabajo duro, físico, bajo el sol implacable. Pero cada billete de 20 pesos que recibía era una pequeña victoria, una afirmación de que podía sobrevivir. El día que mi mundo protegido y mi nueva y dura realidad colisionaron fue un jueves por la tarde. El tráfico en el eje central era un infierno, y un Mercedes-Benz plateado quedó detenido justo frente a mi puesto. Dentro, al volante, estaba mi tía Mireya, la hermana de mi madre. Llevaba unas gafas de sol enormes y un pañuelo de seda en el cuello. Nuestros ojos se cruzaron a través del parabrisas. Vi su boca abrirse en una O perfecta de horror. No hubo un saludo, ni una sonrisa. Solo un instante de reconocimiento, seguido de una mirada que me escaneó de arriba a abajo, desde mi gorra sudada hasta mis botas llenas de tierra. Luego, el tráfico avanzó y ella desapareció. Una hora más tarde, mi madre llamó, su voz al borde de la histeria. Abril. Mireya me acaba de llamar. No puedo creerlo. Vendiendo cosas en la calle. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué va a decir la gente? Es una vergüenza para la familia. La noticia se extendió como la pólvora. En la siguiente reunión familiar, la Navidad de ese año, me convertí en el tema central de conversación, aunque nadie me dirigía la palabra directamente. Eran susurros, miradas de lástima, sonrisas condescendientes. Y entonces, Silvana decidió convertir la anécdota en una representación teatral. Durante el intercambio de regalos, después de que todos hubieran abierto sus cajas de Cartier y Liverpool, ella se acercó a mí con una caja envuelta torpemente en papel de periódico. Esto es para ti, hermanita.
Pensé en algo que realmente pudieras usar, dijo, enfatizando la última palabra. La abrí con dedos temblorosos. Adentro, había un delantal de plástico, de esos que usan en las carnicerías, deliberadamente manchado con pintura marrón para que pareciera lodo. Junto a él, un par de guantes de jardinería rotos. Y en el fondo, haciendo un ruido metálico, un puñado de monedas de baja denominación. Para que no extrañes el ambiente del tianguis, dijo Silvana con una sonrisa radiante. Y una pequeña contribución para tus gastos. Sabemos que las cosas están difíciles. La habitación se quedó en silencio por un segundo, y luego estalló en una risa forzada. Era la clase de risa que se usa para disipar la incomodidad, pero que en realidad la amplifica. Miré a mis padres. Mi padre examinaba con gran interés el patrón de la alfombra. Mi madre tenía una sonrisa frágil, dolorosa, pegada en el rostro. Nadie me defendió. Sentí las lágrimas picando en mis ojos, pero me negué a darles esa satisfacción. Me levanté, sosteniendo el ridículo regalo. Gracias, Silvana. Es muy considerado de tu parte, dije con una voz que sorprendentemente no tembló. Lo usaré bien. Y me senté de nuevo, con la cabeza alta, mientras mi corazón se hacía pedazos. Esa noche, el dolor se transformó en algo más duro. Se transformó en acero. Los siguientes años fueron una batalla silenciosa. Lejos de los ojos de mi familia, mi pasatiempo comenzó a tomar forma. El punto de inflexión llegó cuando Catherine Michei, una inversora de capital de riesgo conocida por su ojo para la tecnología disruptiva, visitó mi taller. A diferencia de mi familia, ella no vio tierra y desorden. Vio innovación. Vio un modelo de negocio escalable. Su inversión inicial de $500,000 fue el oxígeno que necesitaba para dejar de sobrevivir y empezar a construir. Fundé Aguaviva Soluciones. A petición de Catherine, y por mi propio deseo de evitar el escrutinio de mi familia, creé un alter ego corporativo. Me convertí en AR, la fundadora y CEO anónima. Toda la comunicación se hacía a través de correos electrónicos y abogados. Contraté a un director de operaciones para que fuera la cara pública de la empresa. Yo permanecí en las sombras, dirigiendo cada movimiento, perfeccionando la tecnología, cerrando tratos multimillonarios desde mi modesto departamento. Mi vida se dividió en dos. Durante el día, era AR, una figura enigmática en el creciente mundo de la agrotecnología. Por la noche y los fines de semana, en las reuniones familiares a las que seguía asistiendo por un retorcido sentido del deber, volvía a ser la pobre Abril. Mantuve mi viejo coche, mi ropa sencilla, mi pequeño departamento. Permití que siguieran creyendo en su narrativa porque, en cierto modo, su ignorancia era mi escudo. Me permitía trabajar sin interferencias, sin sus consejos no solicitados, sin sus intentos de ayudarme, ahora que el éxito parecía una posibilidad remota. La llamada que lo cambió todo llegó un martes por la tarde, una semana antes de la fiesta de aniversario. Estaba en la sala de juntas de mi nueva oficina en el corazón del corredor financiero de Santa Fe. Acabábamos de cerrar una ronda de financiación de Serie B por $20 millones, y estábamos discutiendo la expansión a Sudamérica. Me sentía en la cima del mundo. Mi asistente entró. Tu madre está en la línea 2. Dice que es personal. Suspiré y tomé la llamada, poniéndola en altavoz mientras revisaba unos documentos. Hola, mamá. Abril, cariño. Te interrumpo, su voz era falsamente alegre. Un poco, pero dime. Solo para recordarte lo del aniversario el sábado. Será algo muy especial. Tu padre quiere que estemos todos, ya sabes cómo es. Sí, mamá, ya te dije que iría. Hubo una pausa. Y entonces oí la voz de Silvana, lejana pero clara. Mamá, cuelga ya. ¿Por qué sigues insistiendo? Mi madre debió de pensar que había puesto la llamada en espera. Silvana, compórtate. Es tu hermana, susurró mi madre. Y por eso te lo digo, replicó Silvana, su voz ahora más cerca del teléfono. Es incómodo para todos. Anoche,
Bradford y yo cenamos con los Velasco, y hasta ellos preguntaron por la hermanita rara que cultiva lechugas. Me muero de la vergüenza, mamá. Tienes que entenderlo. Es un caso perdido. Déjala en paz en su mundito de plantas y tierra. No encaja con nosotros, y nunca lo hará. Me quedé paralizada. Los documentos en mi mano se sentían pesados, sin sentido. El murmullo de mis ejecutivos al otro lado del cristal de la sala de juntas se desvaneció. Todo mi universo se redujo a esa voz venenosa que salía del altavoz de mi teléfono. Un caso perdido. No encaja. Mi madre, ajena a que yo había escuchado todo, volvió a la línea. ¿Abril? ¿Sigues ahí, mi vida? Sí, dije, mi voz era un susurro helado. Perfecto, entonces. Te esperamos el sábado. Un beso. Colgó. Me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. No sentí dolor. El dolor había sido mi compañero durante tanto tiempo que ya casi no lo reconocía. Lo que sentí fue una claridad absoluta. Como si una niebla espesa que había nublado mi vida durante 10 años se hubiera disipado de repente. Durante una década, me había dicho a mí misma que mi silencio era una estrategia. Que mantenía mi éxito en secreto para protegerlo. Pero en ese momento, me di cuenta de la verdad. Mi silencio no era protección. Era miedo. Miedo a la confrontación final. Miedo a perder los últimos y delgados hilos que me unían a mi familia. La voz de Silvana había cortado esos hilos. Me había liberado. Un caso perdido, repetí en voz baja. Y luego, una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. De acuerdo, dije a la habitación vacía. Veamos qué tan perdido es este caso. Tomé mi teléfono de nuevo. Ya no para llamar a mi familia, sino para orquestar el acto final. La claridad que me invadió fue eléctrica. De repente, supe exactamente lo que tenía que hacer. El plan se formó en mi mente, no con ira, sino con la precisión fría de un algoritmo. Era hora de fusionar mis dos mundos. No con una explosión, sino con una implosión controlada, justo en el centro de su universo. Mi primera llamada fue a Sofía, mi directora de Relaciones Públicas. Era una experiodista de investigación, brillante, leal y la guardiana principal de mi anonimato. Sofía, necesito que contactes a Alejandro de Forbes México, le dije, mi voz firme. Dile que AR ha aceptado la entrevista de portada que nos ha estado ofreciendo. Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea. ¿Estás segura, Abril? Esto lo cambia todo. Una vez que tu nombre y tu cara estén ahí fuera. Estoy segura, la interrumpí. Pero hay condiciones estrictas. La entrevista y la sesión de fotos deben realizarse en las próximas 48 horas, con un acuerdo de no divulgación de hierro. El equipo debe ser mínimo y absolutamente discreto. Nadie puede saber nada hasta el momento de la publicación. Entendido. ¿Y cuándo quieres que salga la revista? Ahí está el detalle más importante, dije, caminando hacia la ventana de mi oficina. La edición impresa normalmente sale a la venta los lunes. Necesito que el editor me haga un favor personal. Necesito que una sola copia, la primera salida de la imprenta, sea entregada por un mensajero especial a una dirección en Lomas de Chapultepec este sábado a las 8 de la noche en punto. Sofía se quedó callada por un momento, procesando la petición. La conocía lo suficiente como para saber que su mente periodística estaba conectando los puntos. El sábado es la fiesta de aniversario de tus padres, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Sí, respondí simplemente. Entiendo, dijo, y en su tono había una nueva nota de complicidad. Será un titular que no olvidarán. Considera a Forbes en el bolsillo. Me encargaré de todo personalmente. Colgué, sintiendo una oleada de poder. El primer peón estaba en su lugar. Ahora, el segundo y más crucial. Marqué el número de la línea directa a la despensa de la mansión de mis padres. Sabía que a esa hora, Amado estaría allí,
supervisando los preparativos para la cena del sábado. Residencia Reyes, respondió su voz profunda y tranquila. Amado, soy Abril, dije, bajando la voz. Sé que es una petición extraña, pero necesito tu ayuda. Y necesito tu discreción absoluta. Siempre la tiene, señorita Abril, respondió, y en esa simple frase había una década de confianza no expresada. Le expliqué el plan. Le dije que un mensajero llegaría el sábado por la noche con un paquete dirigido a él. Le pedí que lo interceptara personalmente y que, sin importar lo que estuviera sucediendo, entrara al comedor a las 8 en punto y me lo entregara. No me preguntó por qué. No cuestionó la extrañeza de la situación. Simplemente escuchó. Cuando terminé, hubo una breve pausa. Señorita, dijo finalmente, y por primera vez, detecté una leve inflexión en su voz, algo parecido a una sonrisa contenida. Será un honor. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Al colgar, me sentí como una general antes de una batalla decisiva. Las tropas estaban posicionadas. La estrategia estaba trazada. Durante años, había luchado en una guerra de desgaste emocional, una guerra que nunca podría ganar en su territorio y con sus reglas. Así que había construido mi propio territorio, mis propias reglas, mi propio ejército. No se trataba de venganza. La venganza es una emoción caliente, y lo que yo sentía era frío como el hielo. Se trataba de la verdad. Mi familia había vivido en una realidad fabricada, una donde ellos eran el sol y yo era un planeta distante y sin importancia. Este sábado, iba a corregir su mapa del universo. Iba a demostrarles que el planeta que habían ignorado no solo tenía vida, sino que había generado su propia gravedad, una tan poderosa que estaba a punto de alterar sus órbitas para siempre. El artículo de Forbes no era un arma. Era un telescopio. Y estaba a punto de obligarlos a mirar a través de él. La noche antes de la cena de aniversario, el mundo parecía extrañamente silencioso. La entrevista con Forbes había sido un torbellino de actividad clandestina. Un fotógrafo y un periodista, ambos obligados a firmar acuerdos de confidencialidad draconianos, habían pasado 6 horas en mi oficina, documentando mi historia, mi tecnología, mi visión. Hablar de mi viaje en voz alta, de principio a fin, fue catártico. Les conté todo, excepto la parte más personal. No les dije que la motivación inicial para mi anonimato no fue una estrategia de marketing, sino un mecanismo de defensa contra el desprecio de mi propia sangre. Esa noche, en mi departamento, la quietud era casi ensordecedora. La adrenalina de la planificación había dado paso a una introspección nerviosa. Me serví una copa de vino, un vino modesto que compraba en el supermercado, y me senté en el balcón que daba a las luces de la colonia Roma. El plan, que en el contexto de mi oficina de 1.000 millones de pesos parecía una jugada maestra de ajedrez, ahora se sentía pesado y cargado de consecuencias. Por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en ellos no como mis antagonistas, sino como mi familia. Recordé a mi padre enseñándome a andar en bicicleta en el jardín de la casa de Cuernavaca, sus manos grandes y seguras sosteniendo el asiento hasta que finalmente me soltó. Recordé a mi madre leyéndome cuentos por la noche, su voz suave creando mundos mágicos. Incluso recordé a Silvana, antes de que la envidia se interpusiera entre nosotras. Recordé una vez que me defendió de unos niños mayores en la escuela, diciéndoles que dejaran en paz a su hermana pequeña. ¿Dónde había quedado todo eso? ¿En qué momento nos convertimos en extraños que compartían un apellido? Abrí un viejo álbum de fotos, uno que rara vez miraba. Allí estábamos, en una foto descolorida, yo, con 7 años, y Silvana, con 10. Estábamos en la playa, cubiertas de arena, abrazadas y sonriendo a la cámara con la misma sonrisa chimuela. Éramos unidas. Inseparables. Ver esa foto me dolió físicamente, como una punzada en el pecho. Una oleada de duda me invadió. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de detonar una bomba en el corazón de su celebración más importante. ¿Era justicia o era crueldad? ¿No había otra manera? Una conversación honesta, quizás. Tomé mi teléfono.
El número de Sofía estaba en mis contactos recientes. Un solo mensaje de texto y todo se detendría. Podría llamar a Amado y decirle que fue una falsa alarma. Podría ir a la cena, sonreír, aguantar los comentarios, y volver a mi vida segura y anónima. Nada cambiaría. Y ese era el problema. Porque una conversación honesta ya la había intentado. Hacía 10 años, en el estudio de mi padre. Les había abierto mi corazón, les había mostrado mi pasión, y me habían respondido con desprecio y exilio. Ellos no querían una conversación. Querían mi sumisión. Cerré el álbum de fotos. La niña de la foto ya no existía. Y la mujer en la que me había convertido merecía algo mejor. Merecía la verdad. Mi plan ya no se sentía como un acto de agresión, sino como un acto de autoconservación. Era como quitar una curita. Podía hacerlo lentamente, causando un dolor prolongado, o podía arrancarla de un solo tirón. Rápido, limpio, doloroso, pero necesario para que la herida finalmente pudiera empezar a sanar. O para amputar la extremidad gangrenada de una vez por todas. Fui a mi armario para elegir mi ropa para el día siguiente. Por un momento, me tenté a elegir algo diferente. Un vestido de diseñador, joyas discretas pero caras. Una pista de lo que estaba por venir. Pero deseché la idea. La efectividad del golpe dependía del elemento sorpresa. Tenía que ser la Abril que ellos esperaban. Elegí unos pantalones negros de tela, una blusa de seda color marfil y unos zapatos bajos y cómodos. El atuendo de una mujer que no intenta impresionar a nadie. El uniforme de la hija que no encaja. Me miré en el espejo de cuerpo entero. Vi a la pobre Abril. La hermanita rara. La que necesitaba la ayuda del gobierno. Y sonreí. Era el disfraz perfecto. Mañana por la noche, se darían cuenta de que el fantasma que habían ignorado durante tanto tiempo, en realidad, había sido la reina del castillo todo el tiempo. Y así, la escena está servida. La pregunta venenosa de Silvana sobre la ayuda del gobierno ha caído sobre la mesa como una gota de ácido, silenciando cualquier conversación trivial. Siento las miradas de los 10 invitados fijos en mí, esperando mi reacción. Esperan que me encoja, que murmure una respuesta evasiva, que me sonroje. Esperan la victoria de Silvana. Pero yo solo sostengo su mirada, permitiendo que el silencio se alargue un segundo más de lo cómodo. Es mi padre quien, impaciente, rompe la tensión. Carraspea, un sonido gutural que exige atención. Bueno, ya basta de trivialidades, dice, agitando una mano como si espantara a una mosca. Su mirada se desliza sobre mí y se posa en mi cuñado, Bradford. Hablando de negocios serios, Bradford, la firma está en medio de una negociación fascinante. Un consorcio de inversión alemán está decidido a entrar en el mercado mexicano de agrotecnología, y han puesto sus ojos en una empresa que ha salido de la nada. Una tal. Agua Viva. Mi corazón da un vuelco. No puedo creerlo. Es demasiado perfecto. Él mismo está cargando el arma que está a punto de dispararse en su propia cara. Bradford, cuyo objetivo en la vida parece ser la aprobación de mi padre, se endereza en su silla. Ah, sí, Agua Viva. He leído sobre ellos en el Financial Times. Un crecimiento exponencial, pero operan bajo un secretismo casi paranoico. Nadie conoce al fundador. La teoría es que es algún prodigio de Silicon Valley que usa a México como mercado de prueba. Exactamente mi punto, dice mi padre, asintiendo con aire de suficiencia. Son vaqueros. Genios técnicos, quizás, pero sin la menor idea de cómo funciona el verdadero mundo de los negocios. Han rechazado 3 de nuestras ofertas preliminares, cada una más generosa que la anterior. Es una arrogancia que raya en la estupidez. Creen que sus lechugas de laboratorio valen más que el oro. Pero la realidad siempre se impone. Se quedarán sin capital y vendrán a nosotros de rodillas. Mi primo Gael, que se cree un experto financiero porque trabaja en un nivel intermedio de un banco, añade su opinión. Es la clásica burbuja de las startups, tío.
Valuaciones infladas basadas en proyecciones de ensueño. Al final del día, ¿quién va a pagar un sobreprecio por una lechuga cuando tenemos los campos de Sinaloa produciendo a una fracción del costo? No es sostenible. La mesa entera murmura en señal de acuerdo. Se han unido en su desdén colectivo por este advenedizo anónimo, este tonto arrogante que se atreve a desafiar las reglas establecidas de su mundo. Se sienten cómodos, seguros en su sabiduría convencional. Y yo me quedo callada. Saboreo cada palabra. Cada juicio equivocado. Cada análisis erróneo. Es como ver a un grupo de expertos en ajedrez discutir brillantemente los movimientos de una partida, sin darse cuenta de que la reina del oponente ha estado detrás de ellos todo el tiempo, a punto de hacer jaque mate. Silvana, viendo la oportunidad de asestar otro golpe, se inclina hacia mí y me da una palmadita condescendiente en el brazo. Pon atención, hermanita, susurra con una sonrisa maliciosa. Así es como se habla de negocios de verdad. Es un poco más complejo que decidir cuánta agua ponerle a las plantas, ¿no crees? Levanto mi copa de agua y la miro a los ojos por encima del borde. Tienes razón, Silvana, digo, y mi voz es tan suave que tiene que inclinarse para oírme. Es infinitamente más complejo. Miro el reloj de pared. 7:59. El segundero avanza con una lentitud tortuosa. El murmullo de la conversación a mi alrededor se convierte en un zumbido distante. Solo oigo el latido de mi propio corazón, un tambor que anuncia la llegada de la verdad. Tic. Tac. Tic. El péndulo del viejo reloj de pie en la esquina del comedor parece absorber todo el sonido de la habitación. 8 en punto. En el instante en que la aguja grande llega al 12, las puertas dobles de caoba se abren. No es un camarero. No es mi madre. Es Amado. Su entrada tiene un efecto inmediato. Las conversaciones se detienen a media frase. Las cabezas se giran. Amado rara vez entra en el comedor durante el servicio, a menos que haya una emergencia o una instrucción directa de mi padre. Su presencia aquí, no anunciada, es una anomalía, una interrupción en el guión perfectamente ensayado de la noche. Viste su librea formal, como siempre, pero esta noche parece más alto, más imponente. Su rostro, normalmente una máscara de neutralidad profesional, tiene una expresión de serena determinación. Ignora por completo a mi padre, que lo mira con el ceño fruncido, a punto de preguntar qué demonios está pasando. Ignora a mi madre, cuya sonrisa de anfitriona se ha congelado en una mueca de confusión. Atraviesa la habitación con pasos largos y silenciosos. No se dirige al jefe de la mesa. Su trayectoria es una línea recta e inconfundible hacia mí. Se detiene a mi lado, su figura creando una sombra sobre la mesa. La curiosidad en la sala es tan densa que se podría tocar. ¿Qué podría tener que decirle el mayordomo a la hija marginada con tanta urgencia? Señorita Abril, dice, y su voz, aunque respetuosa, tiene un timbre que comanda la atención de todos. Ha llegado un paquete urgente para usted. En sus manos enguantadas de blanco, sostiene una caja plana y delgada de cartón. No es grande, pero en este momento, parece tener el peso de un lingote de oro. Gracias, Amado, respondo, mi voz apenas un susurro. Puedes ponerla aquí. Él coloca la caja sobre la mesa, frente a mí, con un cuidado reverencial. Por un segundo, sus ojos se encuentran con los míos. No hay una sonrisa, ni un guiño. Solo un leve, casi imperceptible asentimiento. Un gesto de solidaridad. Una misión cumplida. Luego, se da la vuelta con la misma dignidad silenciosa y sale de la habitación, cerrando las puertas tras de sí. El foco de atención de toda la mesa se transfiere instantáneamente de la puerta a la caja blanca que yace frente a mí. ¿Qué es todo esto, Abril?, pregunta mi padre, su tono es una mezcla de irritación y curiosidad. Probablemente una entrega especial de semillas exóticas, se burla Silvana, tratando de recuperar el control de la situación. Nunca se sabe cuándo puede atacar la inspiración para plantar algo. No le hago caso. Mis dedos tiemblan ligeramente mientras toco la tapa de la caja. Todo mi futuro,
Toda mi verdad está contenida en este simple objeto. Es el momento. Después de 10 años de silencio, finalmente voy a hablar. Pero no seré yo quien cuente la historia. Dejaré que la cuente el papel impreso. Porque la verdad, cuando es lo suficientemente grande, no necesita ser susurrada. Necesita ser publicada. Con manos que se sienten extrañamente firmes, levanto la tapa de la caja. Dentro, sobre un lecho de papel de seda, descansa una sola revista. La saco con cuidado y la coloco sobre el mantel blanco, boca abajo. La contraportada muestra un anuncio de un reloj de lujo, un mundo de aspiraciones que parece burlarse de mi atuendo sencillo. La tensión en la habitación es insoportable. Nadie habla. Nadie se mueve. Solo me miran, esperando. Levanto la vista y mi mirada viaja lentamente alrededor de la mesa, deteniéndose en cada rostro. Veo la confusión en mi tía Mireya, la impaciencia en mi padre, la ansiedad en mi madre. Finalmente, mis ojos se posan en Silvana. Ella me mira con los brazos cruzados, una ceja arqueada en un gesto de desafío. Está convencida de que esto es otro de mis dramas, otra de mis excentricidades. Está esperando el anticlímax. Esperando la oportunidad de poner los ojos en blanco y decir, te lo dije. Silvana, digo, y mi voz es sorprendentemente clara. Hace un momento, me hiciste una pregunta. Una pregunta que has estado haciendo de diferentes maneras durante 10 años. Hago una pausa, permitiendo que el peso de esos años se asiente en el aire entre nosotras. Me preguntaste si todavía necesitaba ayuda. Me inclino hacia adelante, mis manos a cada lado de la revista. Esta es mi respuesta. Con un movimiento fluido y deliberado, le doy la vuelta. Forbes, México. Las 5 letras en rojo y negrita son como un grito en el silencio del comedor. Son instantáneamente reconocibles, un símbolo universal de riqueza, poder y éxito. Pero no es el logo lo que les quita el aliento. Es la imagen que ocupa toda la portada. Es un retrato mío. No la Abril desaliñada que ellos conocen, sino una versión de mí que nunca han visto. Mi cabello está peinado profesionalmente, mi maquillaje es sutil pero impecable. Llevo una blusa de seda oscura que realza la seriedad de mi expresión. Y mis ojos miran directamente a la cámara con una intensidad y una confianza que nunca les he mostrado. No es una sonrisa, es una declaración. Y luego, está el titular. Impreso en letras doradas, tan grandes que son imposibles de ignorar, cruzando sobre mi imagen. La reina de la hidroponía, conozcan a Abril Reyes, la multimillonaria secreta que está revolucionando la agricultura en México. El sonido que sigue es una cacofonía de SOC. A mi derecha, mi padre se atraganta de verdad esta vez. El vino que estaba bebiendo sale disparado de su boca en una fina niebla roja que aterriza sobre el mantel. Tose y farfulla, su cara se vuelve de un color púrpura oscuro. Mi madre deja escapar un grito ahogado, una mano volando para cubrirse la boca, sus ojos desorbitados fijos en mi cara en la portada. Mi cuñado Bradford, el hombre de negocios, simplemente dice en voz alta, ¿qué demonios? Pero mi atención, como siempre, está en Silvana. Se ha quedado completamente inmóvil. Todo el color, toda la vida, ha huido de su rostro. Su piel perfecta ahora tiene la translucidez del mármol. Su boca está ligeramente abierta. Sus ojos, normalmente tan agudos y críticos, ahora están vidriosos, perdidos. Van de la revista a mi cara, de mi cara a la revista, en un bucle frenético, como si intentaran reconciliar dos realidades imposibles. No, susurra, y la palabra es un hilo de aire, frágil y roto. No. Es un montaje. Es una broma. Es Photoshop. Su negación es la primera ola que choca contra el dique de la verdad. Y yo estoy lista para desatar el tsunami. No es Photoshop, Silvana, digo, y mi voz, aunque tranquila, corta el aire tenso como un bisturí. Tomo la revista y, con una lentitud deliberada, la abro en la página del artículo principal. Despliego las 6 páginas a todo color sobre la mesa, cubriendo el espacio frente a mí con pruebas irrefutables,
fotos de mis laboratorios de investigación, imágenes de mis granjas verticales zumbando con vida bajo luces púrpuras, gráficos que muestran nuestra curva de crecimiento exponencial. La sesión de fotos fue el martes. La entrevista, el miércoles. Y la AR, anónima de la que los círculos financieros han estado hablando durante los últimos 3 años, son mis iniciales. Abril. Reyes. Cada palabra es un martillazo contra el cristal de su realidad. Silvana niega con la cabeza, un movimiento espasmódico y repetitivo. Busca desesperadamente un aliado, un cómplice en su negación. Sus ojos se clavan en nuestro tío Isidro. Tío, por favor, suplica, su voz es un hilo agudo de pánico. Tú eres un científico. Tú sabes de estas cosas. Diles que es imposible. Que ella no pudo haber hecho esto sola. El tío Isidro, el académico tranquilo que siempre fue relegado a un segundo plano en esta familia de abogados y financieros, se toma su tiempo para responder. Se limpia la boca con la servilleta, coloca los cubiertos a un lado y me mira. Y en sus ojos, por primera vez en toda la noche, veo un orgullo tan inmenso y tan puro que casi me hace llorar. Silvana, querida, dice, su voz de profesor resuena con una autoridad tranquila pero absoluta. He pasado los últimos 30 años estudiando el potencial de las plantas. Pero creo que todos en esta mesa hemos subestimado gravemente el potencial de la persona que se sentaba entre nosotros. Lo que Abril ha hecho no es imposible. Simplemente, estaba más allá de la estrecha capacidad de nuestra imaginación. Su mirada se desplaza hacia mi padre. Octavio, yo te lo dije hace años. Te dije que la chispa en esta niña era diferente. Pero estabas demasiado ocupado buscando un reflejo de ti mismo. El golpe a mi padre es directo y certero. Pero yo tengo uno más para él. El golpe de gracia. Dejo que las palabras de mi tío se asienten, y luego me vuelvo hacia mi padre. Su rostro, normalmente impasible, es una máscara de emociones en conflicto, shock, ira, y debajo de todo, una incipiente y horrorizada comprensión. Papá, digo, y él levanta la vista como si lo hubiera despertado de una pesadilla. Hace un momento, estabas hablando de Agua Viva. De su, arrogante, CEO que rechazó las, generosas, ofertas que tu prestigiosa firma le presentó. Saboreo cada palabra. Bueno, tenías razón. La CEO es arrogante. Porque la primera oferta fue tan baja que fue un insulto a mi inteligencia. La segunda fue un intento de adquisición hostil disfrazado de colaboración. Y la tercera, la de la semana pasada, por 1.500 millones de pesos, la rechacé porque, francamente, mi empresa vale mucho más que eso. Me inclino hacia adelante, asegurándome de que todos puedan oírme. Y para que no haya más confusiones, permíteme ser muy clara. La valoración actual de Agua Viva Soluciones, certificada por auditores de Deloitte hace 2 semanas, es de 2.500 millones de pesos. La cifra cae en el centro de la mesa como una piedra de granito. 2.500 millones. 2.500 millones, un número con tantos ceros que resulta obsceno en el contexto de sus burlas sobre ayuda del gobierno. Es un número que no pueden ignorar, que no pueden minimizar, que no pueden despreciar. Es un número que habla su único idioma verdadero. Mi padre se desploma en su silla, todo el aire parece haber salido de su cuerpo. Se pasa una mano por la cara, murmurando algo ininteligible. El gran Octavio Reyes, el negociador implacable, el titán del derecho corporativo, acaba de descubrir que ha estado jugando a las damas mientras su hija jugaba al ajedrez tridimensional en una liga completamente diferente. Y ha perdido. Estrepitosamente. El silencio que sigue a la revelación de la cifra es diferente. Ya no es un silencio de shock, es el silencio de la recalibración. Puedo ver los engranajes girando detrás de los ojos de cada persona en esa mesa. Están procesando la nueva información, no emocionalmente, sino pragmáticamente. Están reevaluando mi lugar en la jerarquía familiar, recalculando mi valor, ajustando sus propias posiciones en relación a mi nuevo centro de gravedad. Mi padre es el primero en recuperarse, como era de esperar. El empresario que hay en él toma el control del padre herido. Se endereza,
se aclara la garganta y me mira con una nueva intensidad. Ya no es la mirada de un padre decepcionado, o es la mirada de un inversor que acaba de descubrir un activo infravalorado en su propia cartera. 2.500 millones, repite, no como una pregunta, sino como una afirmación, probando el peso de la cifra en su boca. Abril, tenemos que hablar. Sobre tu estrategia a largo plazo. Sobre la estructura fiscal. Podrías estar expuesta a riesgos innecesarios. Mi firma podemos ayudarte a proteger tus activos. Es asombroso. En menos de 5 minutos, ha pasado de llamarme arrogante e ingenua a ofrecerme sus servicios. La ironía es tan espesa que podría embotellarla y venderla. Antes de que pueda responder, mi madre interviene. Se ha secado las lágrimas y ahora me mira con una expresión de adoración casi febril. Siempre lo supe, exclama, su voz un poco demasiado alta. Siempre le dije a tu padre, Octavio, esa niña tiene una mente especial. Recuerdo cuando eras pequeña, cómo te encantaba el jardín. Tenías un don. Siempre lo vi. Su intento de reescribir la historia es tan torpe y transparente que resulta doloroso. Busca desesperadamente en el pasado cualquier anécdota, por pequeña que sea, para poder decir, yo te apoyé, para absolverse de una década de negligencia emocional. Pero la reacción más fascinante es la de Silvana. Sigue en silencio, pero el shock inicial ha sido reemplazado por una expresión compleja. Veo la humillación, la ira, pero también algo más, el pánico de una reina que acaba de ver su castillo de naipes derrumbarse. Su estatus, su identidad entera, se basaba en ser la número 1. Y ahora, no solo no es la número 1, sino que está jugando en una liga completamente diferente a la mía. Decido que el espectáculo ha terminado. He logrado mi objetivo. La verdad ha sido entregada. No hay nada más que decir. Me levanto de la silla, el movimiento es deliberado y final. Doblo cuidadosamente mi servilleta y la coloco al lado de mi plato. Ha sido una velada, inolvidable, digo, y la sinceridad en mi voz tiene un filo cortante. Pero si me disculpan, tengo que retirarme. Ha sido un día largo y mañana tengo mucho trabajo. No, espera, dice mi madre, levantándose a medias. No puedes irte así. Tenemos que celebrar. Brindar por tu éxito. No hay nada que celebrar esta noche, mamá, respondo con calma. Y tengo un vuelo a Singapur a las 6 de la mañana. Me reúno con un fondo soberano de inversión para discutir la expansión en Asia. La mención de Singapur y Fondo Soberano de Inversión es la última pieza de un mundo que ellos ni siquiera pueden empezar a comprender. Cae en la habitación como una barrera invisible, separándome de ellos de forma definitiva. Camino hacia la puerta, sintiendo sus miradas perforando mi espalda. Justo antes de salir, me detengo y me vuelvo para un último acto. Mis ojos buscan a Amado, que ha reaparecido y observa desde un rincón discreto. Amado, digo, y mi voz resuena en el comedor ahora silencioso. Gracias de nuevo por su impecable servicio y su discreción esta noche. Por favor, hable con mi asistente personal el lunes. Ella tiene instrucciones de triplicar su salario y de establecer un fondo de pensiones completo para usted. Considere su lealtad debidamente recompensada. La mandíbula de mi padre se tensa. Mi madre jadea. Es el movimiento de poder definitivo. No solo demuestro mi capacidad financiera, sino que recompenso públicamente a la única persona en esa casa que me trató con dignidad, creando una distinción clara entre la lealtad ganada y la relación de sangre fallida. Sin una segunda mirada, salgo del comedor y cierro la puerta detrás de mí. El sonido del clic del pestillo es el sonido más satisfactorio que he oído en 10 años. Es el sonido de la libertad. El aire frío de la noche de la Ciudad de México nunca se había sentido tan limpio, tan puro. Mientras caminaba por el largo camino de entrada hacia mi coche, dejando atrás la mansión brillantemente iluminada, no sentí la oleada de triunfo que había fantaseado durante años. No hubo una sensación de, te lo dije, ni una alegría maliciosa. Lo que sentí fue un profundo y abrumador silencio. El silencio que queda después de una tormenta devastadora.
El silencio de un campo de batalla después de que la lucha ha terminado. En mi viejo Tsuru, el coche que me había acompañado en los días del tianguis y que nunca me molesté en cambiar, me permití sentirlo todo. El dolor de una década de pequeñas heridas. La soledad de construir un imperio en secreto. Y ahora, una nueva y extraña forma de soledad, la de estar en la cima, mirando hacia abajo a las ruinas de lo que una vez fue mi familia. Había ganado la guerra, pero no estaba segura de si quedaba algo por salvar. Los meses que siguieron fueron un delicado y torpe ballet de reconciliación. El día después del aniversario, mi teléfono fue bombardeado. Mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas perdidas. Eran de todos ellos. Tíos, primos, y por supuesto, mis padres y Silvana. La noticia, confirmada por la publicación oficial de Forbes el lunes, se había extendido por su círculo social como un incendio forestal. La pobre Abril había muerto. Y de sus cenizas había nacido Abril Reyes, la magnate. Al principio, ignoré la mayoría de las comunicaciones. Necesitaba espacio. Necesitaba procesar mi nueva realidad. Cuando finalmente empecé a responder, establecí reglas estrictas. Reuniones en lugares públicos. Conversaciones cortas. Sin dramas ni recriminaciones. Mi padre intentó transformarse en mi asesor financiero no solicitado. Me enviaba artículos sobre optimización fiscal y me llamaba para discutir estrategias de mercado. Era su manera de conectar, la única que conocía, a través de los negocios. Lentamente, empecé a aceptar estas conversaciones, encontrando un terreno común en el lenguaje de los números, aunque siempre manteniendo una distancia profesional. Mi madre fue la que más se esforzó. Me invitaba a comer, y en lugar de preguntarme si estaba saliendo con alguien, me preguntaba sobre los desafíos de la logística de la cadena de frío o sobre el bienestar de mis empleados. No entendía los detalles, pero el esfuerzo era genuino. Estaba tratando de ver a la mujer en la que me había convertido, no a la hija que había fallado en sus expectativas. Fue un cambio pequeño, pero sísmico. La relación más complicada, como siempre, fue con Silvana. No hablamos durante casi 3 meses. Luego, un día, apareció sin previo aviso en mi oficina. Sin su marido, sin su armadura de diseñador. Llevaba jeans y una camiseta, y parecía pequeña. Nos sentamos en silencio durante un rato. Finalmente, habló. Lo siento, dijo, su voz apenas un susurro. No tengo excusa. Estaba celosa. Siempre lo he estado. Tú eras la inteligente, la creativa. Yo solo era la que seguía las reglas. Cuando elegiste tu propio camino, me aterrorizó que tuvieras éxito, porque significaría que mis reglas, las reglas de papá y mamá, no eran las únicas válidas. Así que, quería que fracasaras. Lo siento mucho, Abril. Fue la disculpa más honesta y dolorosa que jamás había escuchado. Y abrió la puerta a una posibilidad que creía muerta, la posibilidad de, algún día, volver a ser hermanas. Ahora, un año después de esa noche, las cosas son diferentes. Hay una nueva normalidad. Las cenas familiares son menos tensas. Las conversaciones son más reales. Pero la confianza, como el cristal roto, nunca vuelve a ser la misma. Siempre hay una cicatriz. Siempre hay una pregunta en el fondo de mi mente cuando me miran. Y esa es la pregunta que me persigue, la que les hago a ustedes esta noche. He reconstruido una relación con mi familia, pero, ¿sobre qué cimientos está construida? ¿Sobre el amor y el arrepentimiento genuino? ¿O sobre el innegable poder de 2.500 millones de pesos? ¿Han aprendido a respetarme a mí, o simplemente han aprendido a respetar mi éxito? He decidido darles una segunda oportunidad, porque al final del día, son la única familia que tengo. Pero cada día, me pregunto si estoy siendo una persona indulgente o simplemente una tonta que se niega a aprender la lección. ¿Ustedes qué harían? ¿Creerían en la redención, o mantendrían su guardia alta para siempre? El dinero puede cambiar tu vida, pero, ¿puede realmente cambiar el corazón de las personas?